La hija única de un multimillonario tenía los días contados. ¿O eso creían todos? Una nueva empleada, una mujer marcada por su propia tragedia, está a punto de descubrir un secreto que yace oculto en el silencio de una lujosa hacienda. Lo que encontrará no solo desafiará un diagnóstico fatal, sino que desvelará una verdad tan oscura que podría destruirlo todo. ¿Estás listo para conocerla? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Todos pensaban que la única hija del multimillonario se estaba muriendo. Los médicos dijeron que no le quedaban más de 3 meses de vida. Su padre, devastado y desesperado, probó todos los tratamientos que el dinero podía comprar, pero nada funcionó. Las enfermeras iban y venían, pero la niña permanecía en silencio, débil y desvaneciéndose rápidamente. Entonces, un día, contrataron a una nueva empleada. Parecía ordinaria, callada, cuidadosa, simplemente haciendo su trabajo. Pero a medida que pasaban los días, notó cosas que nadie más veía. Prestó atención, hizo preguntas que nadie se atrevía a hacer, y entonces encontró algo que lo cambió todo. Lo que descubrió no solo dio esperanza, desveló un secreto que había estado oculto durante años. Ricardo Vargas fue una vez un hombre de negocios muy exitoso. Poseía muchas empresas y era conocido por su mente aguda y su liderazgo. Pero después de la trágica muerte de su esposa, todo cambió. Dejó de ir a trabajar y se mudó a una gran y silenciosa hacienda lejos de la ciudad. El lugar era moderno y lleno de cosas caras, pero se sentía vacío. Ricardo rara vez hablaba con alguien. Se mantenía aislado y evitaba el mundo exterior. Su único enfoque ahora era su hija, Sofía. Le habían diagnosticado cáncer cuando aún era muy joven. El tratamiento fue duro para su cuerpo. Se le cayó el pelo y se volvió muy débil. Ricardo permaneció a su lado todos los días, cuidándola, tratando de hacerla sentir mejor. Pero aunque él siempre estaba allí, Sofía no hablaba mucho. Se mantenía callada, distante, y a menudo miraba a la nada en particular, como si estuviera perdida. Ricardo intentó devolver la felicidad a la vida de Sofía. Gastó mucho dinero contratando a los mejores médicos y terapeutas. Trajo profesores de arte, instructores de música e incluso terapeutas con animales para ver si alguno de ellos podía obtener una reacción de ella. Le compró libros, juguetes y cualquier cosa en la que mostrara el más mínimo interés. Pero nada funcionó. Sofía no sonreía, no jugaba, no hablaba. A veces, simplemente se sentaba durante horas en su habitación o junto a la ventana. Ricardo se sentía impotente. Quería arreglarlo todo como lo hacía en los negocios. Pero esto era diferente. Sofía no solo estaba enferma, parecía inalcanzable. No importaba lo que hiciera. No podía devolver la luz a sus ojos. El silencio entre ellos era pesado. Ricardo no sabía cómo romperlo. Extrañaba a la niña que solía reír y hacer preguntas. Ahora era como una sombra de lo que fue. Cada mañana, Ricardo seguía una rutina estricta. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno para Sofía y revisaba su medicación. Las enfermeras venían a diario para ayudar con su cuidado, pero Ricardo insistía en ser parte de todo. Vigilaba de cerca su salud, llevando un cuaderno de sus reacciones y progresos. La casa siempre estaba limpia, las comidas siempre a tiempo, y cada detalle estaba bajo control. Pensó que tal vez, siendo organizado, podría evitar que la situación empeorara. Pero aunque todo a su alrededor estaba perfectamente gestionado, nada se sentía bien. El silencio en la casa era más fuerte que cualquier ruido. Sofía rara vez pronunciaba una palabra. A veces asentía o negaba con la cabeza, pero la mayoría de las veces no respondía en absoluto. Ricardo seguía intentándolo, esperando que algún día algo cambiara. Siempre buscaba señales de mejora, pero los días pasaban lentamente, y siempre iguales, sin ningún progreso real. Ricardo a menudo se culpaba a sí mismo por todo. Creía que si hubiera hecho algo diferente, tal vez su esposa todavía estaría viva y tal vez Sofía no estaría sufriendo tanto.
Recordaba los días felices cuando su familia estaba completa. Esos recuerdos ahora dolían. Guardaba viejas fotos familiares en un cajón, pero no se atrevía a mirarlas. Le recordaban lo que había perdido. Llevaba la culpa como un peso sobre sus hombros. Por la noche, cuando Sofía dormía, se sentaba en su despacho mirando a la nada, pensando en el pasado. El silencio durante esas noches era aún más profundo. Sin llamadas, sin reuniones, solo silencio. Sus amigos habían dejado de llamar. Sus empleados gestionaban las empresas sin él. Ya no le importaba. Todo lo que importaba era Sofía. Pensó que tal vez, si pudiera hacerla mejorar, podría perdonarse a sí mismo. Pero día tras día Sofía permanecía en silencio, y Ricardo permanecía roto. La hacienda era grande, con muchas habitaciones, pero Ricardo y Sofía solo usaban unas pocas. La mayor parte del tiempo se quedaban en la habitación de ella o en la sala de estar. Ricardo intentó hacer la casa más alegre. Pintó la habitación de Sofía de su color favorito y la llenó de animales de peluche y mantas suaves. Pero no hizo una gran diferencia. Sofía todavía parecía distante. A veces dibujaba, pero sus dibujos eran simples y tristes. Nubes, árboles vacíos, casas silenciosas. Ricardo guardaba esos dibujos, pensando que tal vez mostraban cómo se sentía por dentro. También ponía música suave de fondo, pensando que podría calmarla. Incluso pidió a algunos de los viejos amigos de Sofía que la visitaran, pero ella no mostró mucho interés. Después de un tiempo, las visitas cesaron. Lo único que permanecía constante era el silencio. Ricardo intentaba hablarle todos los días, pero ella rara vez respondía. Sin embargo, no dejó de intentarlo. Nunca se rindió con ella. Con el paso del tiempo, Ricardo continuó sus esfuerzos. Cada día era una repetición del anterior, pero siempre esperaba que algo pudiera cambiar. En veces, Sofía lo miraba un poco más de tiempo o le sostenía la mano por unos segundos. Esos pequeños momentos le daban esperanza. Se aferraba a ellos como si lo significaran todo. No esperaba un milagro. Solo quería volver a oír su voz o verla sonreír aunque fuera una vez. Ricardo no era el hombre que solía ser. Su mundo se había reducido a un solo objetivo: ayudar a su hija a sentirse viva de nuevo. Leía libros sobre trauma, hablaba con terapeutas e intentaba aprender todo lo que podía sobre enfermedades infantiles y recuperación emocional. Pero no importaba cuánto aprendiera, el silencio entre ellos permanecía. Ricardo protegía a Sofía lo mejor que podía, pero por dentro lo sabía. No podía forzarla a volver al mundo. Todo lo que podía hacer era esperar a su lado en el silencio. Como siempre, Laura Benítez había pasado por algo muy doloroso. Apenas unos meses antes, había perdido a su hija recién nacida tras complicaciones en el parto. La pérdida era pesada y nada en su vida se sentía igual. Había renunciado a su antiguo trabajo y se había mudado a un apartamento más pequeño. Cada rincón de su hogar le recordaba al bebé que había sostenido solo por un corto tiempo. Laura no hablaba mucho con los demás y pasaba sus días en silencio. Una mañana, mientras buscaba anuncios de trabajo en línea, vio una publicación que buscaba a alguien para trabajar en una casa grande, ayudando con tareas ligeras y cuidando a una niña. El trabajo no pedía experiencia específica, solo a alguien paciente y responsable. Laura sintió que algo la atraía hacia él. Tal vez fue la mención de la niña, o tal vez fue la idea de empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Sin pensarlo demasiado, solicitó el trabajo. Cuando Laura llegó a la hacienda, lo primero que notó fue lo silencioso que estaba todo. La casa era grande y bien cuidada, pero no se sentía cálida ni acogedora. Estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. Ricardo Vargas la recibió en la puerta principal. No sonrió, pero habló amablemente. Explicó que el trabajo no era exactamente como trabajar en una casa normal. Su hija Sofía estaba muy enferma y no hablaba mucho. No esperaba mucho de Laura al principio. Solo alguien que pudiera ayudar con la limpieza, tareas pequeñas y mantener una distancia respetuosa. Laura aceptó los términos y se mudó a una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Los otros miembros del personal no se quedaban mucho tiempo.
Iban y venían rápidamente, diciendo que el trabajo era demasiado difícil, pero Laura no se sentía abrumada. Estaba acostumbrada al dolor y al silencio. Algo en la casa le recordaba cómo se sentía por dentro. Calma por fuera, herida por dentro. En los primeros días, Laura hizo sus tareas en silencio. Limpió la cocina, organizó los libros en el estudio y ayudó a la enfermera a llevar los suministros médicos arriba. No intentó hablar con Sofía de inmediato. En cambio, observaba desde la distancia. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio o sentada cerca de la ventana. Nunca pedía nada y rara vez respondía a nadie. Laura notó que la niña ni siquiera miraba a la gente cuando le hablaban. Pero lo que más le impresionó a Laura no fue solo la enfermedad de Sofía, era la forma en que Sofía parecía completamente sola. No era solo debilidad física, también había un vacío emocional. Laura reconoció ese tipo de silencio. Era el mismo tipo de vacío que había sentido después de perder a su propio hijo. No veía a Sofía solo como otra niña que necesitaba ayuda. Veía a alguien que había perdido algo por dentro, igual que ella. Laura comenzó a hacer pequeños y silenciosos esfuerzos para conectar con Sofía. No hablaba demasiado. En cambio, intentaba usar acciones. Dejaba una manta cálida doblada cuidadosamente a los pies de la cama de Sofía. Colocaba flores frescas en la mesita de noche, no de colores brillantes, sino suaves, nada demasiado fuerte. Una tarde trajo una pequeña caja de música y la dejó cerca. No dijo nada al respecto, pero vio a Sofía girar la cabeza cuando sonó la música. Fue una pequeña reacción, pero fue algo. Laura también se sentaba a veces fuera de la habitación de Sofía, leyendo en silencio. No forzó nada. Simplemente quería estar cerca sin hacer que Sofía se sintiera incómoda. Con el tiempo Sofía empezó a mirarla, luego a mantener el contacto visual durante unos segundos. Laura siempre respondía con una sonrisa suave, sin presionar demasiado. Sabía que construir confianza con alguien que sufre lleva tiempo y paciencia. Ricardo notó la diferencia. Al principio no dijo nada, pero prestó atención. A diferencia de otros empleados, Laura nunca intentó impresionarlo ni hacer demasiadas preguntas. No era excesivamente alegre y no actuaba como si pudiera arreglar las cosas. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Sofía con un respeto silencioso. Ricardo sintió que algo cambiaba en el aire. La presencia de Laura no era ruidosa, pero llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una noche pasó por la puerta de Sofía y vio a la niña sosteniendo la pequeña caja de música que Laura le había dado. Era la primera vez en meses que había cogido algo por su cuenta. Esa noche, Ricardo llamó a Laura a su despacho y le dio las gracias. No con grandes palabras, solo un simple gracias que significaba mucho. No le pidió que hiciera más, solo le dijo que siguiera siendo ella misma. Eso fue suficiente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. A medida que pasaban los días, Laura y Sofía desarrollaron un entendimiento silencioso. No había largas conversaciones, pero empezaron a aparecer pequeños momentos. Sofía dejaba que Laura le cepillara el pelo o se sentara a su lado sin apartarse. A veces, Laura le traía un bloc de dibujo y más tarde encontraba un nuevo dibujo hecho a lápiz. Estas pequeñas cosas le decían a Laura que Sofía estaba empezando a confiar en ella. No esperaba un progreso rápido y no esperaba que todo mejorara rápidamente. Pero creía en el poder de la conexión. El dolor que Laura llevaba la ayudó a ver a Sofía de manera diferente, no como una paciente, sino como una persona. No intentó arreglar la tristeza de Sofía, simplemente se mantuvo cerca, recordándole suavemente que no estaba sola. No era un trabajo para Laura, era algo más. Sintió que tal vez, ayudando a Sofía, también podría empezar a sanar una parte de sí misma que había estado rota durante tanto tiempo. Laura llevaba trabajando en la hacienda unas semanas. Sus días eran mayormente los mismos.
limpiaba las habitaciones, preparaba pequeñas cosas para Sofía y se mantenía ocupada sin hacer ruido. Se había acostumbrado al ambiente tranquilo. Era casi normal para ella ahora. Una tarde, Laura estaba ayudando a Sofía a prepararse después de una siesta. La niña había empezado a permitir que Laura se acercara más. Ese día, se ofreció a cepillar los pequeños mechones de pelo que volvían a crecer lentamente en la cabeza de Sofía. Usó un cepillo suave y se movió con cuidado, sin querer hacerle daño. De repente, Sofía se movió ligeramente y dijo algo en voz baja. Laura se congeló cuando escuchó las palabras: «Duele, no toques, mami». Su mano se detuvo en el aire. No dijo nada de inmediato. Su mente estaba procesando lo que acababa de suceder. Sofía la había llamado mami. Ese momento no pareció un accidente. Laura se quedó muy quieta sin saber qué hacer. La voz de Sofía había sonado asustada, como si el dolor que sentía fuera más que solo exterior. Laura la miró con dulzura, pero Sofía no le devolvió la mirada. Mantuvo los ojos en el suelo, agarrando el borde de su camisa. Laura dejó lentamente el cepillo y dijo: «Está bien, hemos terminado por ahora». No hizo preguntas, no presionó para obtener una explicación, pero por dentro su mente iba a 1000 por hora. Sofía nunca había dicho mucho antes. Siempre había estado callada, apenas reaccionando. Esta vez fue diferente. No fue solo la palabra mami lo que destacó, fue el tono. Había emoción detrás, una especie de miedo o recuerdo. Laura no sabía qué pensar, pero sabía que algo andaba mal. La reacción de Sofía no era solo por el cepillo. Era por otra cosa, algo que Laura aún no entendía, pero sintió la necesidad de averiguarlo. Después de salir de la habitación de Sofía, Laura caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos eran automáticos. Sus pensamientos estaban en otra parte. Repasó ese momento en su cabeza una y otra vez. Pensó en cómo Sofía había dicho la palabra mami, como si fuera parte de algo del pasado. Laura había perdido a un hijo, así que entendía lo poderosa que podía ser esa palabra. Pero Sofía tenía una madre que había muerto. Eso era lo que Ricardo le había dicho cuando la contrató. ¿Era posible que Sofía la estuviera confundiendo con alguien de un recuerdo? ¿O era algo más profundo? Laura empezó a sentir una extraña incomodidad. Algo en la situación no encajaba. La forma en que Sofía había reaccionado era tan específica como si estuviera reviviendo un momento. Laura no quería imaginar nada malo, pero no podía quitarse la extraña sensación. Una duda silenciosa comenzó a formarse en su interior, una duda que no desaparecería fácilmente. En los días siguientes, Laura prestó más atención. No actuó de manera diferente por fuera, pero sus ojos estaban más agudos ahora. Notó cómo Sofía evitaba ciertos tipos de contacto. A veces se estremecía cuando alguien caminaba demasiado cerca detrás de ella. Otras veces se quedaba muy callada cuando Ricardo entraba en la habitación. Ninguna de estas cosas era dramática u obvia, pero cuando se sumaban, hacían que Laura se sintiera inquieta. También comenzó a preguntarse por qué Sofía nunca hablaba de su madre. Los niños a menudo hablaban de los padres que habían fallecido, pero Sofía no decía nada. Laura le preguntó una vez a Ricardo en un tono casual si Sofía alguna vez hablaba de su madre. Él dio una respuesta corta: «No realmente». No parecía abierto a continuar ese tema. Esa respuesta solo aumentó la duda de Laura. No se trataba solo de lo que se decía, se trataba de lo que nunca se decía. El silencio en torno al pasado de Sofía comenzó a sentirse más pesado que antes. Una noche, mientras organizaba algunos libros en el estudio, Laura encontró un álbum de fotos. Estaba cubierto de polvo y guardado detrás de varias carpetas gruesas. Curiosa, lo abrió. Había fotos de Ricardo, una mujer y un bebé. Supuso que la mujer debía haber sido la esposa de Ricardo. Parecían una familia feliz en esas viejas fotos. Pero solo había unas pocas fotos. Y después de la tercera página, el resto del álbum estaba en blanco. Laura sintió que algo había sido quitado. No había fotos de Sofía creciendo, ni fotos escolares, ni fiestas de cumpleaños. Era como si su vida se hubiera detenido. Laura cerró el álbum y lo volvió a colocar exactamente donde lo encontró. No quería causar problemas, pero las preguntas crecían cada vez más en su cabeza. ¿Por qué la historia de Sofía estaba tan vacía?
¿Por qué Ricardo siempre evitaba ciertos temas? Algo se estaba ocultando. Estaba segura de ello ahora. Desde ese momento Laura ya no pudo ignorar sus sentimientos. Empezó a buscar pequeñas pistas, no porque quisiera invadir la privacidad de nadie, sino porque sentía una responsabilidad. Había llegado a esa casa solo para trabajar, pero ahora se preocupaba profundamente por Sofía. Esa única palabra, mami, lo había cambiado todo. Había abierto una puerta dentro del corazón y la mente de Laura. Sabía lo que significaba perder un hijo, extrañar a alguien que nunca volvería, pero el dolor de Sofía parecía diferente. No era solo pérdida, era confusión, miedo y tal vez incluso algo más oscuro. Laura no quería sacar conclusiones precipitadas. No pensaba mal de Ricardo, pero necesitaba entender la verdad. Algo dentro de ella la impulsaba a descubrir lo que realmente sucedió en esa casa. No tenía un plan claro. Todo lo que tenía era ese único momento. Esa única palabra de Sofía que había plantado una duda silenciosa y creciente. Laura había comenzado a explorar más áreas de la hacienda durante su tiempo libre. No lo hacía solo por curiosidad. Era una búsqueda silenciosa de comprensión. La casa tenía muchos trasteros y armarios cerrados con llave. Una tarde, mientras limpiaba una habitación cerca de las escaleras del sótano, abrió un viejo armario. Dentro había varias cajas de cartón con etiquetas. La mayoría de la escritura estaba desvaída, pero algunas todavía tenían nombres de medicamentos. Bajó una caja y la abrió. Dentro había frascos de pastillas, kits de inyección y algunos viales con etiquetas mágicas que nunca antes había visto. Las fechas eran de hacía años, y las etiquetas mencionaban el nombre de Sofía. Mientras Laura revisaba el contenido, notó algo extraño. Muchos de los medicamentos no eran comunes. Algunos tenían advertencias en letras rojas. Otros tenían nombres extraños que no le resultaban familiares. Laura decidió tomar algunas fotos con su teléfono para buscarlos más tarde. Esa noche, después de que Sofía se durmiera y la casa estuviera en silencio, Laura se sentó en su cama y comenzó a investigar los nombres de los medicamentos. Algunos resultados aparecieron de inmediato. Unos pocos eran medicamentos regulares utilizados en tratamientos contra el cáncer, pero otros eran más difíciles de encontrar. Finalmente encontró información sobre algunos que estaban listados como solo para uso experimental, especialmente en niños. Los efectos secundarios eran graves: daño a órganos, alteración hormonal y efectos psicológicos. Un medicamento incluso había sido suspendido en algunos países debido a preocupaciones de seguridad. El corazón de Laura latió más rápido. Ahora entendía por qué el cuerpo de Sofía era tan débil y por qué reaccionaba con tanta sensibilidad. Estos no eran tratamientos normales. ¿Por qué se usaron en ella? ¿Quién lo aprobó? Laura no podía quitarse la idea de que algo había salido mal. Tal vez a Sofía le habían dado estos medicamentos sin la supervisión médica adecuada. Se sintió mal al pensarlo. Esto ya no se trataba solo de una enfermedad. Se trataba de un posible daño. Laura no durmió bien esa noche. Su mente no dejaba de dar vueltas con posibilidades. Intentó imaginar lo que Ricardo sabía. ¿Aprobó él esos medicamentos? ¿Sabía de los riesgos? ¿O confiaba ciegamente en un médico sin comprobar todos los detalles? Cuanto más pensaba Laura, más preguntas tenía, pero no tenía respuestas. Quería confrontar a Ricardo de inmediato, pero algo la detuvo. ¿Y si él realmente creía que estaba ayudando a Sofía? ¿Y si no lo sabía? Y peor aún, ¿y si lo sabía pero siguió adelante de todos modos? Laura no quería acusar a nadie sin pruebas, pero el miedo en su interior crecía. Había visto lo frágil que era Sofía, lo callada y distante. Ahora se preguntaba si parte de eso fue causado por los propios tratamientos. Tal vez no eran solo efectos secundarios. Tal vez eran parte de algo mucho más grande, algo malo. Laura ahora se sentía responsable de descubrir la verdad. Al día siguiente, Laura continuó con sus tareas como de costumbre. Pero su enfoque había cambiado. Observaba todo más de cerca. Cuando la enfermera traía la medicina diaria de Sofía, Laura prestaba atención a las etiquetas, las dosis y el comportamiento de la enfermera. No dijo nada, solo observó.
También revisó de nuevo los armarios del baño, comparando los medicamentos actuales con los que había encontrado en el almacén. Algunos nombres coincidían. Eso la puso aún más nerviosa. También comenzó a mirar los expedientes médicos de Sofía que se guardaban en el despacho de Ricardo. No se llevó nada, pero echó un vistazo a algunas de las notas cuando Ricardo salió. Una carpeta tenía informes de laboratorio con términos desconocidos. Laura los anotó para investigarlos más tarde. Cuanto más miraba, más sentía que algo no estaba bien. Sus manos temblaban un poco cuando cerró la carpeta. Esto ya no era solo una suposición. Algo serio se estaba ocultando, y afectaba directamente la salud de Sofía. Laura sabía que no podía cargar con esto sola por mucho tiempo, pero decírselo a Ricardo era un gran paso. Si él era inocente, podría asustarlo. Si era culpable, podría ponerse en riesgo. Así que eligió esperar un poco más. Quería más pruebas. Quería entender todo antes de decir algo. Al mismo tiempo, el peso en su pecho crecía. Había llegado a querer profundamente a Sofía. La niña confiaba en ella ahora. Compartían pequeñas sonrisas, momentos tranquilos, incluso breves conversaciones. Laura no podía quedarse de brazos cruzados si algo peligroso seguía sucediendo. Cada vez que Sofía tomaba una pastilla o recibía una inyección, Laura observaba con preocupación. Empezó a llevar un cuaderno donde anotaba todo: nombres, horas, reacciones. Era su forma de mantener el control. Necesitaba un plan, pero sobre todo, necesitaba proteger a Sofía, incluso si eso significaba ir en contra de personas con más poder. Los días pasaron, y la verdad continuó desvelándose en pequeños fragmentos. Laura ahora había acumulado una colección de notas, fotos y preguntas, pero todavía no sabía cómo actuar. La responsabilidad se estaba volviendo demasiado grande. Lo que había descubierto no podía ser ignorado. Sofía no solo estaba enferma, posiblemente estaba siendo perjudicada por decisiones tomadas por los adultos a su alrededor. Laura no quería creer que Ricardo haría algo así a propósito, pero tampoco podía confiar plenamente en él. No sabía quién había tomado esas decisiones, pero no eran correctas. La niña merecía algo mejor. Laura miraba a Sofía de manera diferente ahora, no como alguien que simplemente tuvo mala suerte, sino como alguien a quien le habían fallado. Este pensamiento dolía profundamente. La conexión que Laura sentía con Sofía se hizo más fuerte. Ya no era solo una trabajadora. Se sentía como una protectora, una guardiana, y no importaba lo difícil que fuera el camino por delante, estaba lista para buscar respuestas. Algo muy serio estaba oculto en esa casa. Laura se había vuelto más cuidadosa en todo lo que hacía. Cada día observaba a Sofía más de cerca, no de una manera que hiciera que la niña se sintiera incómoda, sino con una atención silenciosa. Notaba las pequeñas cosas, cómo reaccionaba Sofía a diferentes voces, qué objetos evitaba y cuándo parecía más relajada. Laura no intentaba hacer demasiadas preguntas ni presionar a Sofía para que hablara. En cambio, se mantenía cerca, siempre tranquila, siempre disponible. Laura se había dado cuenta de que la confianza no vendría con palabras, sino con presencia, y poco a poco, Sofía comenzó a cambiar. Empezó a mirar directamente a los ojos de Laura. Ya no se apartaba cuando Laura se sentaba a su lado. Eran pequeños momentos, pero para Laura significaban todo. Sintió que algo estaba cambiando entre ellas. Ya no se trataba solo de cuidar físicamente. A Sofía se estaba convirtiendo en algo más profundo. Laura sabía que se estaba acercando al corazón del mundo silencioso de la niña. Una tarde, la casa estaba especialmente silenciosa. Ricardo había salido a una reunión y la enfermera se había alejado para atender una llamada telefónica. Laura estaba en la sala de estar con Sofía. La niña estaba acostada en el sofá, envuelta en una manta suave. Laura se sentó en el suelo cerca, organizando algunos libros. No había música ni ruido, solo silencio. Entonces sucedió algo inesperado. Sofía se sentó lentamente y miró a Laura. Sus ojos no parecían asustados esta vez. En cambio, parecían cansados, como si llevara algo pesado. Sofía se arrastró hacia ella. Se inclinó suavemente hacia adelante y le rodeó el cuello con los brazos. El abrazo fue ligero pero real.
Laura no se movió al principio, sorprendida por la repentina cercanía. Luego rodeó a Sofía con sus brazos, sosteniéndola con cuidado. Fue entonces cuando Sofía susurró algo muy suavemente, casi demasiado bajo para oírlo. Dijo: «No me dejes, mami». Laura sintió que su cuerpo se congelaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Laura no dijo nada de inmediato. Tenía un nudo en la garganta y el corazón le latía con fuerza. Simplemente abrazó a Sofía, permaneciendo completamente quieta. Las palabras «no me dejes, mami» resonaban en su mente una y otra vez. Podía sentir los pequeños brazos de Sofía envueltos fuertemente a su alrededor. No era un simple abrazo, no era un error. Estaba lleno de miedo, de un profundo deseo de no estar sola. Laura no sabía si Sofía quería llamarla así o si era un recuerdo del pasado que afloraba. Pero no importaba. Lo que importaba era que Sofía la había dejado entrar. Laura podía sentirlo. No era solo afecto, era confianza. Era un grito de seguridad. Laura besó suavemente la parte superior de la cabeza de Sofía y susurró: «No voy a ir a ninguna parte». Lo decía con cada fibra de su ser. Las lágrimas seguían cayendo, pero no las secó. Por primera vez, Sofía había hablado desde el corazón. Ese momento permaneció en la mente de Laura mucho después de que terminara el abrazo. No quería pensar demasiado en ello, pero sabía lo que significaba. Era una señal de que Sofía la veía como alguien seguro. Para una niña que apenas hablaba, que apenas reaccionaba a nada, llamar a alguien mami no era poca cosa. Laura nunca había intentado reemplazar a nadie, ni asumir un papel que no le pertenecía. Pero ahora se daba cuenta de que se había convertido en algo importante en la vida de Sofía. Se había convertido en alguien que importaba. Ese pensamiento le dio un sentimiento fuerte, en parte amor, en parte responsabilidad. Laura pasó el resto del día en silencio, pensando profundamente en lo que había sucedido. También comenzó a sentir una especie de presión. Si Sofía confiaba tanto en ella, no podía marcharse. Tenía que protegerla. Ya no se trataba solo de estar cerca. Ahora se trataba de luchar por ella, sin importar lo que eso significara. Laura no le dijo a Ricardo lo que Sofía había dicho. Todavía no. No sabía cómo reaccionaría, y no estaba segura de que fuera el momento adecuado. Este momento se sentía como algo sagrado, algo que pertenecía solo a ella y a Sofía. A partir de ese día, Laura se mantuvo aún más cerca. Ajustó su horario para estar cerca de Sofía más a menudo. Leían libros juntas, jugaban a juegos sencillos y compartían comidas tranquilas. Sofía no volvió a hablar de inmediato, pero empezó a tocar la mano de Laura o a apoyar la cabeza en su hombro. Estas acciones eran más elocuentes que las palabras. Laura entendió que un muro había empezado a caer. También entendió que su trabajo en la casa ya no era solo un trabajo. Estaba allí por una razón. Había sido puesta allí no por casualidad, sino por algo más grande. Tal vez no el destino, pero algo real. Laura no planeaba irse. Estaba lista para hacer lo que Sofía necesitara. Cuanto más tiempo pasaba, más segura se sentía Laura de haber sido elegida. No por Ricardo, no por algún proceso de contratación, sino por Sofía. A su manera silenciosa e inocente, la niña había elegido a Laura para ser su persona segura, y eso lo significaba todo. El momento en que Sofía dijo esas palabras, «No me dejes, mami», fue más que un error o un recuerdo. Fue una verdadera petición, una llamada de amor, de protección, de alguien que se quedara. Laura sabía ahora que no podía marcharse. No podía dejar que el miedo o la duda la detuvieran. Sofía necesitaba a alguien que luchara por ella, que la escuchara, que creyera. Y Laura estaba lista para ser esa persona. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque el amor, incluso no expresado, se había formado entre ellas. En esa habitación tranquila, durante ese breve abrazo, algo poderoso había nacido. Laura se había convertido en más que una cuidadora. Se había convertido en una guardiana. Ricardo había regresado temprano de una reunión, antes de lo habitual. No se lo dijo a nadie. Entró en la casa por la puerta trasera y caminó hacia la habitación de Sofía, donde escuchó voces suaves. La puerta estaba ligeramente abierta. A medida que se acercaba,
Vio a Laura sentada junto a Sofía en el suelo, sosteniéndola suavemente mientras la niña apoyaba la cabeza en su pecho. Laura hablaba en voz baja, calmándola. Era un momento tranquilo, lleno de cuidado. Ricardo se detuvo en la puerta observando. Después de unos segundos entró sin avisar. Su voz era fría. «¿Qué estás haciendo?» Laura se levantó rápidamente, confundida por su tono. Ricardo parecía enojado. «Estás tratando de aprovecharte de ella. Es frágil. No piensa con claridad». Laura estaba conmocionada. Intentó explicar, pero Ricardo no escuchó. Pensó que Laura estaba cruzando una línea. Su voz se hizo más fuerte. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Sofía levantó la vista, claramente nerviosa, y de repente corrió hacia Laura. La rodeó fuertemente con los brazos por la cintura. «Mami, no dejes que grite», dijo, lo suficientemente alto para que Ricardo lo oyera. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de Ricardo cambió al instante. Miró a Sofía, luego a Laura. Sus manos cayeron a los costados. No dijo una palabra durante unos segundos. Sofía se aferraba a Laura como si tuviera miedo. Laura apoyó suavemente la mano en la espalda de Sofía y no dijo nada. Dejó que el momento hablara por sí mismo. La expresión de Ricardo pasó de la ira a la confusión, y luego a algo más pesado, la comprensión. No sabía qué hacer con lo que acababa de ver. Nunca antes había visto a Sofía reaccionar de esa manera. Siempre había sido callada, desconectada, pasiva, pero ahora había hablado. Había buscado ayuda, y no a él, sino a Laura. Ese único momento golpeó a Ricardo, más fuerte que cualquier argumento. Ricardo se sentó en el borde de la cama, pareciendo de repente más viejo. Su voz era ahora tranquila. «¿Te llamó mami?» Laura asintió lentamente. No estaba orgullosa ni satisfecha. Parecía igual de abrumada. Simplemente sucedió. Dijo que necesitaba a alguien, y yo estaba allí. Ricardo no respondió de inmediato. Miró a su hija por primera vez en años. Realmente la miró. No solo su condición física, sino su comportamiento, sus emociones. Vio su miedo, su tristeza, su necesidad de protección, y se dio cuenta de algo. Tal vez su debilidad no era solo por el cáncer. Tal vez algo más la había estado perjudicando. Tal vez fueron los años de tratamientos fuertes, aislamiento, silencio. Se levantó y salió de la habitación sin decir otra palabra. Laura se quedó con Sofía sosteniendo su mano. Ambas permanecieron en silencio. Ese momento lo había cambiado todo. Algo se había roto en Ricardo y ya no podía ser ignorado. Más tarde esa noche, Ricardo fue a su despacho y se sentó en su escritorio durante mucho tiempo. No encendió su ordenador. No hizo ninguna llamada. En cambio, abrió el expediente médico de Sofía y comenzó a leer todo de nuevo. Miró la lista de medicamentos, las dosis, las recomendaciones del médico. Algunos de los medicamentos ahora parecían incorrectos, demasiado fuertes. Se dio cuenta de que algunos eran experimentales y recordó lo que Laura le había dicho semanas atrás. Cosas que no había tomado en serio en ese momento. Sin llamar a nadie, tomó una decisión en silencio. A la mañana siguiente, le dijo a la enfermera que dejara de usar varios de los medicamentos. No dio una razón, solo dijo que ya no eran necesarios. La enfermera pareció confundida, pero siguió la instrucción. Ricardo tampoco se explicó a Laura, no estaba listo. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Ya no creía en la misma historia que había creído durante años. En los días siguientes, Laura notó pequeñas diferencias en Sofía. No eran cambios enormes, pero eran claros. Sofía parecía más despierta. Comió un poco más. Mostró interés en un libro para colorear. Incluso le pidió a Laura que le leyera un cuento 2 veces. Estas eran cosas que nunca antes había hecho. Laura no sabía qué había cambiado, pero lo anotó todo. Prestó atención al sueño de Sofía, a su estado de ánimo, a su energía. Era como si la niña estuviera volviendo lentamente a la vida. Ricardo observaba desde la distancia. No interfirió, pero lo vio todo. Vio a Sofía sonreír una vez, algo que no había visto en meses. Esa única sonrisa lo golpeó más fuerte que cualquier informe médico. Empezó a preguntarse si suspender los medicamentos había ayudado. Si tal vez, después de todo este tiempo, el tratamiento no era la cura. Había sido parte del problema. Ese pensamiento lo asustó.
Pero también le dio algo nuevo, esperanza. Ricardo no habló mucho sobre lo que sucedió ese día, pero la escena permaneció en su mente. La forma en que Sofía se había aferrado a Laura, la forma en que la había llamado mami y la forma en que finalmente había mostrado emoción. Ahora sabía que algo tenía que cambiar. No podía confiar solo en los médicos o en las rutinas. Tenía que escuchar, no solo con los oídos, sino con los ojos, con el corazón. Por primera vez en años, vio que su hija todavía estaba allí, detrás de todo el silencio y la enfermedad. Solo había necesitado a la persona adecuada para ayudarla a hablar. Laura se había convertido en esa persona. Ricardo no sabía qué pasaría después, pero entendió que no podía volver a cómo eran las cosas. Había visto la verdad, y con esa verdad algo dentro de él se abrió de nuevo. Después de años de entumecimiento sintió algo real, una pequeña pero poderosa esperanza. Laura llevaba días con una pesada sospecha. No podía dejar de pensar en los medicamentos que Sofía había tomado y en las pequeñas mejoras que mostró después de que algunos de ellos fueran eliminados. Laura no quería actuar sin pruebas, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Una tarde, cuando la casa estaba en silencio, fue al armario de almacenamiento en el pasillo. Con cuidado, tomó uno de los viales de medicina y lo envolvió en un paño. Lo guardó en su bolso y esperó hasta su día libre. Laura no quería cometer errores, así que fue directamente a alguien de confianza, su vieja amiga Clara, una doctora que trabajaba en una pequeña clínica privada. Clara conocía a Laura desde hacía años, y cuando Laura le explicó todo, Clara accedió a enviar el medicamento para un análisis de laboratorio. Laura se sentía nerviosa, pero también segura de que había hecho lo correcto. Necesitaba saber la verdad, pasara lo que pasara. 2 días después, Clara la llamó. Su voz era seria, casi fría. «Laura, tenemos los resultados», dijo. «Tenías razón en preocuparte». Clara explicó que el vial contenía un potente fármaco utilizado en tratamientos raros para adultos, no algo recomendado para niños, especialmente no en la dosis encontrada en el interior. Era 3 veces la cantidad considerada segura, incluso en situaciones de emergencia. La sustancia podía causar fatiga extrema, daño a los órganos internos y suprimir la función cerebral normal en un niño. Laura se sentó temblando. Se sentía mal del estómago. No podía creer que a Sofía le hubieran dado esto durante tanto tiempo. Clara continuó explicando que el fármaco no era ilegal, pero estaba clasificado solo para casos especiales. Laura le dio las gracias y colgó. Tenía las manos frías. Ahora tenía la confirmación. No se trataba solo de una sobremedicación. Se trataba de algo profundamente incorrecto. Alguien había tomado decisiones que pusieron a Sofía en grave peligro. Y Laura sabía exactamente quién. El nombre en todas las recetas era el mismo. Dr. Armando Montero. Era en quien Ricardo había confiado desde el diagnóstico de Sofía. Laura recordaba al hombre. Siempre era educado pero distante. Hablaba en términos complicados, lo que dificultaba que alguien lo cuestionara. Ahora Laura no podía evitar preguntarse a cuántas personas había engañado. Llevó el informe directamente a Ricardo. No quería ocultar nada. Se sentó frente a él en el despacho y le contó todo. Ricardo leyó el informe lentamente, su rostro palideciendo. Al principio guardó silencio. Luego habló con una voz que no sonaba como la suya. «Confíe en él», dijo. Prometió que podría salvarla. Laura puso una mano sobre la mesa, tratando de mantenerlo con los pies en la tierra. «Necesitamos saber más», dijo. Ricardo asintió. Por primera vez, no parecía un hombre de negocios. Parecía un padre que había sido engañado. Juntos, comenzaron a investigar los antecedentes del doctor. Ricardo usó sus contactos para acceder a viejos registros y Laura buscó en foros en línea y archivos de noticias. No tardaron en encontrar lo que temían. El doctor Montero ya había estado involucrado en investigaciones años antes. Había informes de tratamientos cuestionables y disputas legales con familias. En un caso, un niño había desarrollado problemas cardíacos después de recibir medicamentos similares bajo el cuidado de Montero. El caso se había cerrado discretamente sin que se presentaran cargos, pero las señales estaban todas allí.
La ira de Laura creció. ¿Cómo podía alguien así seguir ejerciendo? Ricardo encontró más archivos, más historias, más familias que habían sufrido. Algunos habían intentado demandar, pero muchos se habían rendido después de largas batallas judiciales. Leer sus historias era doloroso. Sofía no era la única. Laura y Ricardo estaban ahora seguros de que no se trataba de un solo error. Esto era parte de un patrón, una historia de daño disfrazado de tratamiento. A medida que la evidencia crecía, también lo hacía su sensación de traición. Ricardo sintió todo el peso de su error. Había creído completamente en el doctor Montero. Había seguido cada recomendación, pensando que salvaría a su hija. Ahora se daba cuenta de que había estado ciego. Laura no lo culpó. Sabía cómo el miedo y la desesperación podían nublar la mente de una persona. Pero eso no hacía que lo sucedido fuera menos grave. Ricardo dejó de atender llamadas. Pasó horas revisando documentos, buscando nombres y contactando a familias. Algunos estaban abiertos a hablar, otros no querían revivir el pasado. Pero cada historia añadía más dolor y más combustible a su misión. No solo estaban enojados, estaban decididos. Laura había comenzado esto por Sofía. Ahora veía que era más grande que eso. No se trataba solo de una niña, se trataba de muchos otros que habían sido heridos en silencio, detrás de los muros de hospitales y clínicas. Tenían que hacer algo. No podían quedarse callados más tiempo. En medio de todo esto, Sofía permanecía ajena a los detalles. Laura y Ricardo mantenían la calma a su alrededor, pero por dentro todo había cambiado. Habían tomado una decisión. No se detendrían hasta que el doctor Montero fuera expuesto. Empezaron a preparar un caso. Lara aceptó testificar si era necesario. Otras familias se estaban uniendo lentamente. Un abogado se involucró. Lo que comenzó con un vial de medicina se había convertido ahora en una verdadera lucha por la justicia. Laura se sentía más fuerte que nunca. Su papel en la vida de Sofía había ido más allá del cuidado. Se había convertido en protección. Ricardo, una vez perdido en la culpa y la negación, ahora estaba a su lado. La traición dolía, pero el nuevo propósito les daba fuerza. Habían sido engañados por un hombre con bata blanca, pero ahora tenían la verdad y con ella una razón para actuar. Ya no se trataba solo de Sofía, se trataba de asegurarse de que ningún otro niño sufriera de la misma manera. Ricardo y Laura tenían todo lo que necesitaban. Organizaron los informes médicos, documentos, testimonios y resultados del laboratorio de los fármacos en un caso completo. Con la ayuda del abogado y el apoyo de algunas de las otras familias afectadas por las acciones del doctor Montero, llevaron todo a la oficina del fiscal del distrito. El fiscal escuchó atentamente y prometió iniciar una investigación formal. No mucho después, salió a la luz más información. El doctor Montero no era solo descuidado. Tenía una conexión con ciertas compañías farmacéuticas. Estaba recibiendo pagos para probar nuevos medicamentos no aprobados en pacientes vulnerables. Niños como Sofía habían sido utilizados como parte de esos ensayos secretos de medicamentos. La historia era impactante. A medida que aparecía más evidencia, los medios de comunicación comenzaron a interesarse. Los canales de noticias y los sitios web informaron sobre el caso. La presión pública creció rápidamente. La gente quería respuestas. Ricardo y Laura habían iniciado algo grande, algo que finalmente podría traer justicia, no solo para Sofía, sino para muchos otros. Pero no todos querían que la verdad saliera a la luz. Poco después de que el caso ganara atención, comenzaron los problemas. Una mañana apareció un artículo de Noticias en Línea acusando a Ricardo de ser un padre ausente que ignoraba el cuidado de Sofía. Otro titular sugería que Laura se había abierto camino en la casa con engaños y estaba manipulando a la niña para llamar la atención. Eran mentiras, pero se difundieron rápidamente. La gente en línea compartió las historias sin verificar los hechos. Ricardo recibió correos electrónicos extraños diciendo que era un padre terrible. Laura encontró notas impresas debajo del limpiaparabrisas de su coche diciéndole que se callara. Mensajes de texto anónimos. Les decían que detuvieran el caso o se
enfrentarían a las consecuencias. El abogado les advirtió que este tipo de ataques eran comunes en grandes demandas, especialmente cuando estaban involucradas grandes empresas. Ricardo estaba furioso, pero Laura mantuvo la calma. Esperábamos esto, dijo. Si tienen miedo, significa que estamos haciendo algo bien. Ninguno de los dos pensó en rendirse. Ya habían llegado demasiado lejos. A medida que el caso judicial avanzaba, más personas se presentaron con historias de maltrato. Algunos habían tenido miedo de hablar antes, pero ahora veían que Ricardo y Laura no se echaban atrás. Una madre compartió cómo su hijo tuvo convulsiones después de un tratamiento administrado por Montero. Otro padre dijo que su hija desarrolló problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas estas voces ayudaron a fortalecer el caso. Tras bastidores, los abogados construyeron cronologías, verificaron registros de recetas y descubrieron registros financieros secretos. Las empresas involucradas lo negaron todo al principio, pero la evidencia era demasiado fuerte. Incluso los medios que habían difundido mentiras comenzaron a cambiar su tono. Algunos reporteros se disculparon, otros comenzaron a mostrar la verdad. Ricardo y Laura se mantuvieron enfocados. No dejaron que el ruido los distrajera. Todos los días se aseguraban de que Sofía estuviera cómoda y seguían impulsando el caso. Estaban cansados, pero más decididos que nunca a terminar lo que habían comenzado. Mientras todo esto sucedía, algo hermoso comenzó a tener lugar dentro de la hacienda. Sofía, que una vez había estado débil, silenciosa y siempre cansada, comenzó a cambiar. Todavía era frágil, pero su energía era mejor. Empezó a dibujar de nuevo, a menudo pidiéndole a Laura que se sentara a su lado mientras coloreaba. Se reía a veces, no a carcajadas, pero de verdad. Sonreía cuando Ricardo le traía sus bocadillos favoritos. Sus ojos se veían más brillantes, más despiertos. Incluso pidió salir al jardín. Estos momentos les dieron fuerza a Ricardo y a Laura. Todavía tenían un largo camino legal por delante, pero dentro de la casa había esperanza. Los muros, que una vez habían contenido silencio, ahora resonaban con voces suaves, con pasos, con música de fondo. La vida estaba volviendo a un lugar que una vez se sintió congelado. La oscuridad que los había rodeado se estaba disipando poco a poco. Y todo comenzó con la tranquila recuperación y la creciente confianza de Sofía. Todavía había días difíciles. Las reuniones en el tribunal eran largas. Algunas personas todavía creían las mentiras. Ricardo luchaba con la culpa. Seguía diciendo, debería haberlo visto antes. Laura le recordaba que lo que importaba era lo que estaban haciendo ahora. Ya no eran impotentes. Estaban actuando, hablando, cambiando algo. Incluso Sofía notó la diferencia. Una noche, mientras Laura la arropaba, Sofía dijo, «Tú y papá sois valientes». Laura sonrió y le tomó la mano. Era el tipo de frase que se quedó con ella. Ricardo y Laura habían cambiado. Ya no eran solo individuos tratando de sobrevivir al duelo o la culpa. Se habían convertido en un equipo, más fuertes juntos que solos. La lucha no era solo legal, era emocional, personal y profunda. Se enfrentaban a gente poderosa, pero tenían algo más poderoso que los impulsaba. El amor por una niña que una vez fue olvidada y ahora tenía una voz a través de ellos. Para cuando el caso llegó a la televisión nacional, Ricardo y Laura ya habían aceptado que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero no les importaba. No buscaban fama ni atención. Su objetivo era la justicia. Querían respuestas, responsabilidad y sobre todo cambio. Cada vez que entraban en una sala de tribunal o daban otra declaración, llevaban a Sofía en sus corazones. La niña que solía susurrar y esconderse ahora, sonreía en el pasillo y mostraba sus dibujos con orgullo. La hacienda que una vez se sintió vacía, ahora tenía calidez y movimiento. Vivían entre dos mundos, uno de batallas legales y otro de pequeñas victorias diarias, pero encontraron fuerza en ambos. Habían descubierto que ninguna amenaza, ninguna mentira, ningún titular podía detenerlos. Por lo que luchaban era demasiado importante. Ya no se trataba solo de Sofía, se trataba de muchos otros niños, pasados y futuros. No se detendrían. La justicia se había convertido en su misión.
Después de meses de investigación, el caso contra el doctor Armando Montero finalmente llegó a los tribunales. El fiscal había reunido suficiente evidencia para arrestarlo y fue puesto bajo custodia mientras se preparaba el juicio. A medida que comenzaba el juicio, las noticias del caso continuaron difundiéndose. Más familias comenzaron a presentarse. Uno por uno, los padres entraron en la sala del tribunal contando sus propias y dolorosas historias. Muchos tenían hijos que sufrieron efectos secundarios inusuales. Otros habían perdido a seres queridos. El patrón era claro. El doctor Montero había estado usando medicamentos experimentales en niños sin su pleno conocimiento o consentimiento. Algunas familias lloraron mientras daban su testimonio. Otras estaban enojadas y firmes. La sala del tribunal estaba llena todos los días. Los reporteros se sentaban en la parte de atrás tomando notas. Afuera la gente sostenía pancartas exigiendo justicia. Julia y Ricardo se sentaron juntos en la primera fila, preparados para compartir todo lo que habían aprendido. Ya no estaban solos. Esto se había convertido en algo mucho más grande que su historia. Laura fue una de las primeras testigos en declarar. Se acercó al estrado con calma, sosteniendo una pequeña carpeta con notas, pero no necesitó leerlas. Su voz era firme mientras le contaba al tribunal cómo encontró la medicina, cómo contactó a su amiga doctora y cómo las pruebas revelaron sustancias peligrosas. Explicó la condición de Sofía, su lenta recuperación después de que se detuvieran los medicamentos, y cómo descubrió el pasado del Dr. Montero. Laura no levantó la voz ni se emocionó. Simplemente dijo la verdad con palabras claras y sencillas. El juez y el jurado escucharon atentamente. Su testimonio fue detallado, lógico y fuerte. Después de su declaración, regresó a su asiento y tomó en silencio la mano de Ricardo. Ricardo siguió no mucho después. Cuando fue su turno, se paró frente a la sala y admitió que había cometido un terrible error. Dijo que había confiado demasiado y cuestionado muy poco. Su honestidad le valió el respeto de todos los que miraban. La declaración de Ricardo no estuvo llena de excusas. No intentó esconderse detrás del duelo o la confusión. Admitió su fracaso en 1972, proteger a su hija antes y compartió cómo la culpa lo había consumido durante años. Dijo que si no fuera por Laura, quizás nunca habría visto la verdad. Le dijo al tribunal cómo solía creer que hacer todo lo que un médico decía era el camino más seguro. Pero ahora entendía que la confianza ciega podía ser peligrosa. La gente en la sala asintió mientras hablaba. No lloró, pero era evidente que estaba profundamente afectado. El abogado de la acusación dijo más tarde que las palabras de Ricardo ayudaron al caso, más de lo esperado. Mostraron cómo incluso los adultos, inteligentes y capaces, podían ser engañados por un sistema que se esconde detrás de un lenguaje complejo y la autoridad médica. Después de sus testimonios, Laura y Ricardo se sentaron en silencio, observando cómo más padres se presentaban. Cada nueva voz añadía fuerza al caso contra el doctor Montero. Sofía no compareció en el tribunal. Todavía se estaba recuperando, y Ricardo y Laura acordaron que era mejor que se quedara en casa, a salvo de los medios y el estrés. Pero la presencia de Sofía aún se sentía. Durante el tercer día del juicio, uno de sus dibujos fue presentado como parte de la evidencia. Era una imagen simple, una niña pequeña de pie entre dos personas tomadas de la mano. La niña no tenía pelo, pero estaba sonriendo. Debajo, Sofía había escrito: «Ahora me siento segura». La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez miraba la imagen. Algunas personas se secaron las lágrimas. El dibujo no se usó para probar detalles médicos, pero se convirtió en un símbolo de lo que trataba el juicio: la sanación, la verdad y la necesidad de proteger a los niños. Le recordó a todos que detrás de cada informe y cada prueba había un niño real con una vida real y un futuro que no podía ser ignorado. La parte final del juicio llegó rápidamente. Después de escuchar todos los testimonios y revisar los documentos, el jurado tardó solo 2 días en llegar a una decisión. En la mañana del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Los reporteros esperaban afuera con las cámaras listas. Adentro, las familias se sentaron juntas, tomadas de la mano.
Cuando el juez leyó el veredicto culpable de todos los cargos, no hubo una celebración ruidosa. En cambio, hubo silencio seguido de profundas respiraciones y lágrimas silenciosas. El doctor Montero se sentó quieto, sin mostrar reacción. El juez lo sentenció a una larga pena de prisión, y al mismo tiempo anunció que la Junta Médica había comenzado a revisar todas las regulaciones de seguridad del paciente. Se estaban proponiendo nuevas leyes para limitar el uso de tratamientos experimentales, especialmente en niños. Laura y Ricardo no dijeron mucho después de la audiencia. Simplemente se levantaron, abrazaron al abogado y salieron de la sala del tribunal. Habían hecho todo lo que podían. Ahora finalmente podían respirar sin miedo. De vuelta en la hacienda, el ambiente era completamente diferente a como había sido meses antes. La casa, que una vez se sintió fría y distante, ahora se sentía cálida y pacífica. Sofía estaba dibujando de nuevo. Pasaba tiempo en el jardín riendo con Laura y haciendo preguntas sobre todo. Ricardo se unía a ellas a menudo, ya no distante ni callado. Hablaban de la escuela, de futuros viajes y de cosas sencillas, como hornear o arreglar el viejo columpio del patio trasero. Laura se quedó, no como empleada, sino como familia. El juicio había terminado, pero sus vidas apenas comenzaban un nuevo capítulo. Habían enfrentado el dolor, la culpa y el miedo, pero ahora avanzaban con amor, confianza y paz. Se había hecho justicia, pero lo más importante, la esperanza había regresado. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en algo más grande. Una lucha que protegió a muchos niños y le dio una nueva oportunidad a una niña que una vez fue olvidada. Después de todo lo que habían pasado, la vida finalmente comenzó a sentirse normal para Sofía, con la batalla legal detrás de ellos y la casa llena de paz. Ricardo y Laura decidieron que era hora de que Sofía experimentara algo que nunca había tenido por completo: una infancia normal. La inscribieron en una escuela local. Laura la ayudaba a prepararse cada mañana, empacando su almuerzo y arreglando su ropa. Ricardo la llevó en coche el primer día. Todos estaban nerviosos, especialmente Sofía. No había estado cerca de otros niños en mucho tiempo, pero para su sorpresa, se adaptó rápidamente. Sus compañeros de clase la recibieron con los brazos abiertos, y los maestros notaron rápidamente su talento para el dibujo. Sus cuadernos estaban llenos de imágenes coloridas, mostrando escenas de su pasado, sus sueños y su nueva vida. La niña, que una vez apenas hablaba ahora, respondía preguntas en clase, levantando la mano con confianza y haciendo nuevos amigos. Había encontrado su voz, no a través de la medicina, sino a través de la conexión. A medida que pasaba el año escolar, Sofía continuó creciendo. Todavía era pequeña y tenía que visitar a los médicos ocasionalmente, pero su energía mejoró. Se unió a un pequeño grupo de arte en la escuela y comenzó a ganar pequeños premios por sus dibujos. Un día, el consejero escolar la nominó para un premio nacional que reconocía el coraje en los jóvenes estudiantes. Sofía fue invitada a un evento formal donde subió al escenario y recibió una medalla por su valentía. Los reporteros tomaron fotos. Su nombre fue mencionado en los periódicos locales. La atención no la puso nerviosa. En cambio, sonrió con orgullo, sosteniendo la medalla en una mano y la mano de Laura en la otra. Laura estaba a su lado, emocionada pero orgullosa. Ricardo se sentó en la audiencia, secándose las lágrimas. Sabía lo lejos que había llegado su hija. Sofía comenzó a recibir cartas de otros niños que estaban pasando por momentos difíciles. Algunos decían que su historia les daba esperanza. Su viaje estaba inspirando a otros. Incluso fuera de los muros de su hogar, una tarde, Laura fue llamada para asistir a un evento escolar. Pensó que era una asamblea regular, pero algo especial se había planeado. Cuando llegó, vio a Sofía esperando en el escenario, sosteniendo un pequeño sobre. Una mujer del Departamento de Servicios Infantiles estaba a su lado. Mientras la audiencia guardaba silencio, Sofía dio un paso adelante y leyó una pequeña tarjeta en voz alta. Hoy quiero compartir algo importante.
Laura siempre ha sido más que alguien que me cuidó. Es mi madre en todos los sentidos que importan. La mujer a su lado anunció entonces que Laura era ahora oficial y legalmente la madre adoptiva de Sofía. Laura estaba completamente conmocionada. Se cubrió la boca con las manos mientras comenzaba a llorar. Subió al escenario, abrazó a Sofía con fuerza y se aferró a ella durante un largo tiempo. La sala aplaudió, algunas personas llorando, otras sonriendo. Ese momento marcó un punto de inflexión, no solo para Laura y Sofía, sino para todos los que observaban. Después de eso, su vínculo solo se hizo más fuerte. Laura ayudó a Sofía a montar un pequeño estudio de arte en casa. Ricardo despejó una habitación luminosa cerca del jardín y la convirtió en el espacio creativo de Sofía. Había pinturas, lienzos, estantes para suministros y un escritorio junto a la ventana. Sofía comenzó a crear arte todos los días. Sus dibujos se volvieron más complejos, con un significado más profundo y una fuerte emoción. Los años pasaron rápidamente. Sofía se convirtió en una adolescente, luego en una joven adulta. Su pasión por el arte permaneció y decidió estudiarlo en serio. Solicitó plaza en una escuela de arte y fue aceptada con una beca. Laura ayudó a empacar sus maletas y Ricardo la llevó en coche al campus. Aunque fue difícil decir adiós, ambos sabían que Sofía estaba lista. Su fuerza provenía de sobrevivir a algo que la mayoría de los niños nunca enfrenta. Pero aún más que eso, del amor y la seguridad que encontró en casa. Ahora estaba lista para compartir su historia a través del arte. Varios años después, Sofía envió invitaciones a todos los que amaba. Iba a celebrar su primera exposición de arte profesional. Presentaría piezas que mostraban su viaje personal a través de la enfermedad, el miedo, la recuperación y el amor. El evento se llevó a cabo en una tranquila galería del centro. La gente entró y vio sus dibujos colgados en limpias paredes blancas. Uno mostraba a una niña pequeña acurrucada en una cama de hospital. Otro mostraba a una mujer sentada a su lado, sosteniendo su mano. Otros eran más coloridos, llenos de vida y movimiento. Cada pieza contaba parte de su historia. En la noche de apertura, Sofía se paró al frente de la sala y dio un discurso. Su voz era clara, sus palabras reflexivas. La gente piensa que mi fuerza vino de la medicina, dijo. Pero la verdad es que mi primera fuerza vino del corazón de Laura. Me amó cuando era difícil de amar. Se quedó cuando no lo pedí. Se convirtió en la luz que seguí. La sala quedó en silencio. Cuando Sofía terminó su discurso, la audiencia se puso de pie y aplaudió. Laura se secó los ojos y Ricardo sonrió con orgullo. Otros invitados lloraron en silencio, conmovidos por su honestidad. No era solo una exposición de arte, era una celebración de la vida, la sanación y el amor. La gente caminaba por la galería mirando cada pieza con una nueva comprensión. Sofía caminó junto a Laura, sosteniendo su mano como solía hacerlo. Pero esta vez no era la niña frágil que necesitaba protección. Era la artista, la sobreviviente y la voz de otros que una vez estuvieron en silencio. Esa noche, todos se fueron a casa sabiendo que algo había cambiado. El pasado de Sofía siempre sería parte de ella, pero ya no la controlaba. Lo había tomado, le había dado forma y lo había convertido en algo hermoso. Ya no era solo un recuerdo de dolor, era un mensaje de esperanza. La niña que una vez vivió en silencio se había convertido en una mujer que sabía cómo vivir,